¿Tener un estilo súper marcado es realmente necesario? Últimamente estoy pensando mucho en eso de tener un estilo propio. No sé si es algo que os pasa también a vosotros, pero en el mundo del arte, de la ilustración, del tatuaje, hay como una presión constante por encontrar tu estilo. Como si fuera una especie de lugar al que llegar o una especie de identidad que demuestra que sabes realmente quién eres. Y yo me pregunto, ¿realmente esto es cierto? ¿Realmente hace falta tener un estilo? ¿Es esto tan importante como parece? A mí desde que empecé a dibujar siempre me decían, tienes que encontrar tu estilo. Cuando tengas tu estilo propio te irá mejor. Los artistas con estilo propio son los que destacan. Y yo me lo creí. Y me obsesioné un poco. Miraba mis dibujos y me preguntaba todo el rato, ¿esta soy yo? ¿O simplemente estoy copiando algo que ya he visto por ahí? Y a veces sentía que si cambiaba algo o probaba algo diferente, estaba traicionando mi identidad artística. Como si un artista no pudiese evolucionar. Y es que el problema es que vivimos en un mundo donde todo es marca personal. Todo tiene que ser reconocible, rápido, identificable. Y eso es súper útil, pero también agobia un poco. Porque la creatividad no funciona así, no es una etiqueta, no es una caja cerrada. Y siento que muchas veces los artistas no exigimos tener un estilo antes de tiempo, incluso antes de conocernos a nosotros mismos como artistas. Con el tiempo he llegado a una idea que me tranquiliza, y es que tu estilo no es algo que eliges, es algo que te ocurre. Aparece sin que tú fuerces nada, sin que te sientas un día y digas, hoy voy a decidir mi estilo y hoy se va a quedar cerrado todo. Mi vida es que no funciona así. Y yo sé que tú quieres que te dé una respuesta fácil porque yo entiendo que esto del estilo es algo que a todos los artistas nos trae por la calle de la amargura, no, y a la gente que no es artista también. Todo el mundo quiere encontrar su estilo, pero es lo que digo, que es que no puedes forzar esto, porque tu estilo es tu forma de sentir, tu forma de mirar, tu forma de contar lo que ves. Y eso solo aparece cuando creas mucho, cuando pruebas, cuando te equivocas, cuando pintas o pruebas cosas que ni siquiera pensabas que iban a gustarte. Y es que creo que deberíamos darnos permiso para cambiar, para crecer, para probar cosas nuevas sin sentir que estamos perdiendo algo. Que a mí personalmente los artistas que más me inspiran y las personas que más me inspiran no son los que tienen un estilo rígido que nunca cambian, sino los que se permiten evolucionar. Mi estilo hoy no es el que tenía hace un año y sinceramente espero que no sea el que tenga dentro de 2 años. Y eso está bien, eso es vida, eso está genial. Entonces, ¿hace falta tener un estilo marcado? La respuesta corta para mí es no. No hace falta. Sobre todo si esa presión te bloquea más que te ayuda. Lo que sí que importa es que lo que hagas te salga de dentro, que lo disfrutes, que conecte contigo y que aunque ese estilo cambie, siga siendo honesto. Consejos para artistas que se sienten perdidos. Si ahora mismo te está agobiando no tener un estilo, te dejo algunas cosas que a mí me ayudan y me ayudaron en su momento. Dibuja mucho. Dibuja de verdad muchísimo, aunque lo que estés dibujando ni siquiera te esté gustando. Es algo que siempre se dice, pero de verdad es muy importante. No analices todo lo que haces. Por favor, te lo pido. Sobreanalizar tu trabajo lo único que va a hacer es que le saques fallos por todos lados donde ni siquiera hay fallos. Es algo que te machaca muchísimo la mente y te lo digo de corazón, no sirve de absolutamente nada. Prueba cosas que te den curiosidad, aunque nunca las hayas probado, aunque no se te den bien la primera vez, que es lo normal, pero prueba, experimenta cosas que jamás habrías pensado que fuese a probar. Lo mismo ahí encuentra una nueva pasión y un camino por el que tirar que nunca antes habías probado. Muy importante, no busques un estilo, busca sentirte bien creando lo que estás haciendo. Ejemplo, ¿vale? Tú ponte que has dicho, vale, este va a ser mi estilo y cuando estás dibujando o creando o moviéndote en ese estilo y no lo estás disfrutando, va a ser horrible. Eso va a hacer que te deje de gustar lo que estás haciendo porque mientras estás creando no lo estás disfrutando y no estás conectando contigo. Por lo que algo muy importante es que cuando estés creando ese estilo te sientas a gusto, porque ese es un gran indicador de que ese es tu sitio. Y sobre todo, date espacio. Entiende que esto no es algo que haya que ir con prisa, que no es una competición, no es una carrera, es algo que tienes que disfrutar del proceso y que ya te llegará. Y cuando te llegue, volverá a cambiar, porque es que el estilo llegará mientras vives. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu arte no es un producto, tu arte es un camino y cada etapa de ese camino tiene su belleza. Y entiendo que sea un tema muy complicado y que a veces se nos hace bola, pero mientras antes aceptes e interiorices que esto no es un tema tan importante y te metas un poco en tu cabeza estos pasos que te he dicho, antes disfrutarás de lo que estás haciendo y te llegará a tu estilo. Bueno, hoy es otro día y es que ayer después de grabar me quedé un poco pensando en esto del estilo y en lo que realmente representa para mí. Y es que este tema para mí siempre ha sido un tema con el que me he presionado muchísimo durante muchísimo tiempo y quería hacer esta segunda parte como un poquito más personal. Creo que durante mucho tiempo me presioné sin darme cuenta, como si tener un estilo fuese una especie de carnet de identidad para poder considerarme artista de verdad, ¿sabes? Y cuanto más intentaba encajar en algo concreto, menos me reconocía. No sé si tú también has pasado por esa fase de que tienes que elegir. Soy más realista, más fantasía, más simple, más oscuro. Y si un día haces un poco algo diferente, ya te rayas porque ya dices, buah, estoy confundiendo a la gente. Y si parece que no tengo claro quién soy. Pero es que al final, ¿qué más da? Yo siento que un estilo no es una jaula, es un camino. Y un camino se va haciendo mientras lo recorres, no mientras te quedas quieta intentando definirlo.
Ayer, después de grabar, estuve viendo ilustraciones mías. Os voy a dejar por aquí, delante de cuando empecé y un después, ¿vale? Mientras voy hablando, para que vayáis viendo cómo la cosa fue evolucionando. Y aunque yo no lo sabía, cuando yo estaba haciendo estas ilustraciones de cuando empecé, ya había parte de mí ahí. Aunque yo forzase en encontrarme mi estilo lo antes posible, cuando dejé de hacerlo fue cuando empezó a fluir muchísimo más la cosa. Y yo empecé a disfrutar mucho más también. Aunque yo cambiara la técnica, había algo mío ahí. La forma de las líneas, en las expresiones, en la sensibilidad. Había un hilo que yo no sabía que existía. Y supongo que eso es lo que más me tranquiliza ahora. Sabes que un estilo no se decide, más bien se descubre. Y normalmente lo descubres sin querer. Y también creo que es importante permitirnos explorar. Hacer cosas que no encajan. Hacer dibujos que nunca subiríamos a Instagram. Probar ideas súper raras. Porque a veces de ahí sí que salen detalles que sí que son nuestros. Yo, por ejemplo, siento que por mucho que cambie y experimente, siempre vuelvo a lo mismo. A la fantasía, a la hada, a la seta, a la magia, a las líneas con mucho dinamismo, a crearme mi propio mundo de fantasía. Y eso es mío. Esa parte de mí no va a cambiar aunque mi técnica cambie 27 veces. Así que si estás en ese punto que no sabes bien cuál es tu estilo, no te agobies, de verdad. No estás solo ni sola. O sea, esto es algo que nos pasa, yo diría que a casi todos los artistas. Tu estilo va a aparecer, pero va a aparecer mientras creas, mientras vives, mientras experimentas, no mientras te fuerzas a decidirlo ya. Y si algún día sientes que nunca llegas a tener un estilo claro, igual siempre estás creciendo y eso también es parte del proceso. Me apetecía hacer este cachito más de vídeo porque me quedé como con el run run, porque este es un tema que a mí siempre me ha rayado mucho. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, en ilustración, cuando estudiaba ilustración, que estaba rodeada de muchísima gente con muchísimo talento, siempre me fijaba en los dibujos de la otra persona y siempre decía, buah, es que ellos sí tienen un estilo y yo no, ¿por qué yo no? Entonces me presionaba muchísimo. Seguramente los demás también estaban pensando que ellos tampoco tenían un estilo, pero es que creo que lo que pasa es que desde fuera, objetivamente, yo sí puedo ser capaz de ver en el de al lado, en el vecino, la parte de esa persona que hay en ese dibujo, aunque esa persona todavía no haya establecido como su estilo totalmente, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. O sea, lo que quiero decir es que aunque tú pienses que no tienes un estilo y tú no tienes algo de ti en ese dibujo que estás haciendo, sí lo hay. Probablemente la persona de al lado sí que lo esté viendo, como a mí me pasaba en ilustración. Probablemente la gente de mi alrededor también veía mi dibujo y decían, es que tiene un estilo, pero yo no lo podía ver porque estaba tan obsesionada con que yo no tenía un estilo y con que tenía que tener un estilo súper claro y súper definido, cuando encima en ese momento estaba aprendiendo y estaba viendo un montón de técnicas diferentes, que era muy difícil tener ya un estilo súper fijo y súper asegurado. Difícil y que tampoco me habría gustado porque así no habría experimentado muchísimas cosas que a día de hoy me han ido añadiendo a mi propio estilo cosas que yo antes ni siquiera hubiese pensado en probar. Yo espero haberme explicado bien y no haberme liado. No quiero decirte que no te agobies con este tema. Hay parte de ti en todos los dibujos que haces y en todo lo que creas, cómo trazas las líneas, cómo la expresión que le das a las caras, cómo haces las orejas, los colores que usas, tu visión. Siempre hay algo de ti en cada dibujo que haces. Entonces yo te aconsejaría que no te obsesiones y no pienses mucho en esto. Simplemente nunca dejes de querer experimentar cosas nuevas, ni nunca pienses que ya lo tienes todo aprendido. Y de verdad que te entiendo si te está frustrando muchísimo, porque yo lo pasé muy mal durante muchísimo tiempo y me comparaba mucho. Todos los artistas normalmente, no quiero generalizar, pero normalmente nos pasa esto en algún momento. Date tiempo, date espacio y sobre todo no te hables mal, ¿vale? Porque esto es una cosa que yo también hacía mucho, que no es necesario ni ayuda. Así que bueno, muchas gracias por escucharme un día más. Espero que todo te acompañe un poquito, como a mí me acompaña a decirlo en voz alta. Y ojalá este proceso creativo lo podamos recorrer juntos o juntas. Y si a ti te ha pasado lo mismo o estás ahora mismo pasándote todo este proceso, escríbeme en los comentarios porque te quiero leer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.